Bienvenidos nuevamente a esta transmisión, que Dios los bendiga a todos. Pregunto, ¿estás listo para regresar a tu iglesia? Si es que no has regresado todavía. ¿Estás listo para regresar al verdadero evangelio de Cristo? Queremos responder una pregunta complicada, compleja, pero sencilla. ¿Cómo saber si estoy escuchando y creyendo el evangelio verdadero? Hay hermanos que oyen prédicas y predican y oyen a una predicadora y a otra predicadora y a un predicador y oyen. La pregunta es, ¿lo que tú oyes, lo que tú crees, es el verdadero evangelio de Cristo? Tanta gente, tantos hermanos desertando del evangelio. Estoy sorprendido. ¿De cuántos hermanos se han retirado de las iglesias? Ya no han vuelto. Diáconos, líderes de alabanza. Me contaban pastores de que ya no llegaron. Los líderes de alabanza no han respondido a sus iglesias durante esta pandemia. ¿Cuántas iglesias hay? De todos colores y tamaños y sabores. Unos se tapan, otros no se tapan. Denominaciones, pastores. Hay una iglesia aquí, la otra en la esquina, otra a la vuelta. La pregunta es, ¿estás en el verdadero evangelio? ¿Cómo saber que yo estoy oyendo, creyendo y siguiendo el único y verdadero evangelio del Señor Jesucristo? Oír el evangelio no significa que debes ir donde te guste, o donde te sientas cómodo, o donde te hagan sentir bien. El verdadero evangelio es la verdad de Dios. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este nuevo servicio. Sean bendecidos en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. Soy Enrique García, pastor de la Iglesia Presencia de Dios en San Salvador, El Salvador. Dele like a nuestra página, queremos hacer unos movimientos. Dele like a la página de Facebook, apriete la campanita y suscríbase al canal de YouTube, por favor. ¿Cómo saber si lo que estoy escuchando y creo es el verdadero evangelio? Es bien importante esta pregunta. Y la respuesta, por supuesto, es mayor. ¿Cómo sé que esta predicadora que me encanta tanto, por enérgica, por bonita, está diciendo el evangelio? ¿Cómo sé que aquel pastor que me encanta, su estilo, su método, está hablando el evangelio? ¿Cómo? Vamos a responder la pregunta hoy. Del libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. ¿Cómo saber si ese predicador que predica cosas tan interesantes, datos, escatología, es el evangelio? ¿Cómo saber que aquel que habla tan bonito y grita y hace es el evangelio de Cristo, el único evangelio? Pablo dice en el verso 6, escribiéndole a los Gálatas, una carta que él mismo escribió, las demás él las dictaba, esta él la escribió. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, solo hay uno. Sino que hay algunos que os perturban, número uno. Hay ministros que perturban, ya sea de alabanza, de música, predicadores, pastores, apóstoles, que con el evangelio perturban. Y hay otros que pervierten el evangelio de Cristo. 8. Más si aún nosotros, los apóstoles, profetas, más aún nosotros, Pablo, Bernabé, Timoteo, Lucas, que andaban con él, Silas, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, Miguel o Gabriel, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, anatema, maldito. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres
Pues si todavía yo agradara a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Dios bendice tu palabra y a los oyentes. Tú edificas tu iglesia y a los tuyos, a los escogidos por el Padre y traídos a Jesucristo. Ayúdanos esta mañana. Los Gálatas cayeron en un falso evangelio en cuestión de 5 o 10 años. El evangelio fue introducido por los judaizantes en el contexto, que la salvación es por fe, pero también por obras, las obras de la ley, es lo que Pablo está defendiendo aquí. Mezclando la ley con la gracia, las obras con la fe, la obediencia a la ley de Moisés como obligatoria para ser salvos, que hay que guardar rituales y fechas y sábados y fiestas y año nuevo. Por ejemplo, hoy termina el Rosh Hashanah para ellos. Pero la Biblia dice que somos salvos por gracia, por la gracia de Cristo. Más nada menos nada, como se nos enseñó cuando éramos niños en el Señor. Cristo, más nada menos nada. Cristo es más nada menos nada. Es Cristo absolutamente. Aquí Pablo, como en ninguna otra carta, en ninguna, es contundente con las palabras que utiliza. Él las escogió. Él lo pensó bien. Recibió el Espíritu Santo. ¿Qué palabras consignar? Y al final de la carta dice, miren que yo mismo escribo con letras grandes, para que nadie vaya a pensar otra cosa. Son letras grandes. Y Pablo dice tajantemente y claramente que se pueden ir al infierno todos los que predican otro evangelio. ¡Wow! Se pueden ir al infierno, sean anatemas, malditos de Dios, quien predica otro evangelio diferente al que yo les di, el evangelio de Cristo. Hace 70 años, un gran predicador del calibre de Billy Graham, no muy conocido en nuestras latitudes, Donald Barnhouse, el gran pastor de Filadelfia, de la iglesia presbiteriana de Filadelfia. Él fue pastor por 30 años ahí. En los años 40 solo se predicaba por la radio. Él predicaba a todos los Estados Unidos, a toda la nación, por la CBC. Y él en un sermón muy famoso predijo lo que sería la iglesia de fines del siglo XX. Interesante. Hoy siglo XXI. Y dijo, la estrategia más diabólica de Satanás en los próximos años será que las iglesias estarán llenas de gente que no habrá espacio para sentarse ni una banca para nadie. Estarán cómodos y lujosos, con aires acondicionados, alfombras y parqueos grandes. Pero Jesucristo crucificado nunca será predicado. Dijo, nunca más se hablará del pecado, de la condenación eterna, del juicio final, de la segunda venida, ni la regeneración del creyente. Dijo además, habrá una iglesia sin Cristo donde el sacrificio, la justificación por gracia, el juicio eterno, la segunda venida y el reino milenial no será predicado. ¡Wow! Hace 70 años. Dijo, la estrategia de Satanás es llenar una iglesia donde Cristo no se predica. Hay un libro muy lindo, se llama Cristianismo sin Cristo. Salió en el 2008, Cristianismo sin Cristo, de Michael Horton. Y él dice en su libro, cada vez más las iglesias han sacado a Cristo de sus congregaciones. Todo es para el hombre, todo el hombre está centrado en todo el bienestar del hombre, pero Jesucristo y su obra están fuera. Las han llenado de entretenimiento y no de edificación, dice Horton. La iglesia de hoy está obsesionada por ser práctica, light, a la moda, relevante, útil, exitosa. Una iglesia en política, una iglesia influyente, aceptada por todos, porque es mundana, por eso es aceptada. Pero el verdadero evangelio está centrado en la persona de Cristo, en su obra terminada, en la palabra de Dios. Y el verdadero evangelio solo es para la gloria de Dios. ¿Cómo saber que estoy en el verdadero evangelio? Es bien fácil. Si Cristo es el centro, si la palabra es el centro, y la gloria es exclusiva para Dios. Hoy tenemos un evangelio centrado en el hombre, para la gloria del hombre, enfocado en el éxito temporal
y no en la obra eterna de Cristo. Un evangelio donde el éxito terrenal está por encima de los galardones eternos. Tener éxito aquí es más importante que un galardón eterno, una posición y una herencia. Un evangelio donde es más importante la riqueza y posiciones aquí que las riquezas eternas de Cristo Jesús. Donde es más emocionante hablar de las cosas terrenales que las riquezas espirituales. Donde lo moderno y lo actual es lo fascinante, porque hablar de Cristo y su sacrificio es aburrido y es arcaico. Para muchos ahora de la iglesia moderna, Jesucristo no es el Señor, el amo, el soberano, es un coach. Así lo he oído yo. Un coach, con un entrenador, con un excelente plan de juego para nuestras vidas. El gran estratega para una vida mejor, la vida actual, vivir tu mejor vida aquí, ahora, y no pensar en la eternidad. Ha habido más entretenimiento que edificación y más consentimiento que confrontación. Predicadores curiosos de temas exóticos, de ciencia, cultura, psicología, pero no es palabra de Dios. Lindos temas, maravillosos, pero no es la palabra. ¿Cómo tener una vida familiar exitosa? Está muy bien, muy bueno, pero no es palabra de Dios. Sale de la palabra, pero no es la palabra. ¿Cómo vencer el estrés? Hace poco me cayó un mensaje que se llama Las 13 caras del anticristo. No, hombre, yo prefiero ver las 13 caras de Jesucristo que ver las 13 del anticristo. Es un evangelio relativista, donde no hay absolutos. No hay bueno ni malo, no hay blanco ni negro. Más o menos. Eso es malo, sí, pero más o menos. Sí, la Biblia dice, pero yo pienso eso, relativista. Sí, esto la palabra de Dios dice que es pecado. Sí, pero yo pienso que no. Noviazgos mundanos, relaciones mundanas, muchachas mundanas con cristianos y cristianos con mundanas, relativos. Hubo un campamento en Michigan de cristianos donde los adolescentes que tienen dudas sobre su identidad sexual fueron 2 días a este campamento. Y los organizadores, con sus padres presentes, permitieron que los jóvenes se vistieran de niñas, se pintaran las uñas, y las niñas se vistieran de hombres, para ver qué orientación sexual tienen. Iglesias cristianas. La Biblia dice que el pastor tiene vara y callado. Vara y callado. 2 voces. Una para las ovejas y otra para los lobos. A las ovejas hay que amarlas y edificarlas, pero a los lobos hay que refutarles sus errores doctrinales. Pablo dice en nuestro texto, veamos el texto, que nos hable el texto, que nos exhorte el texto, que nos edifique el texto y que nos dé una salida a este texto. Estoy maravillado, dice Pablo en el verso 6. Estoy asombrado, sin palabras, boquiabierto, aturdido, asustado, de que tan pronto se han alejado del verdadero evangelio. No dice así, sino que dice que nos hemos alejado de aquel que nos llamó. Porque cuando una persona abraza un evangelio diferente, ya se alejó de aquel que lo llamó. Porque el evangelio de Jesucristo es la misma cosa. Nadie puede decir, yo creo esto. Lo primero que pasó en su vida es que se alejó del Señor, porque Cristo es el centro de todas las cosas. Esto es inconcebible, dice Pablo. Tan pronto se han alejado. Es un término militar que significa abandonar una posición de guerra, dejar la trinchera. Se alejaron del que los llamó, porque el que se aleja del evangelio se aleja de Dios directamente. Todo hermano torcido en su doctrina ya se alejó primero de Dios. Y no quiero hablar de nadie. Yo también estoy maravillado de cuántos líderes, hermanos de nuestra congregación, servidores, cómo se han alejado de Dios. Pero, ¿por qué? Dice Pablo, para seguir otro evangelio diferente. Seguir alegremente, cándidamente. Solo hay 2 evangelios. El verdadero y el falso, no hay más. El verdadero evangelio está centrado en Cristo y es el único que salva.
Es interesante esto, no tengo tiempo. Pero el único evangelio que salva al hombre de su condición es el verdadero evangelio. El otro lo hace sentir bien, que pase su vida aquí bien, que viva bien, pero es falso. Timoteo dice, el glorioso evangelio del Dios bendito. Así lo dice, 1 Timoteo 1:11. Es el evangelio de la gracia de Dios en la gloria de Jesucristo. En griego hay dos palabras para otro. Uno es alos y otro es heteros. Alos significa otro igual que yo, como cuando dice el Señor, mandaré otro consolador. Alos, otro igual que yo. Alos es naranja con naranja, halos, son otro, pero es igual. Halos es igual. Pero hay una palabra que es heteros, que significa otro completamente distinto. Peras y manzanas, naranjas y remolacha. Y Pablo dice, ustedes se han ido con otro evangelio, distinto al que el Señor nos ha revelado. Y lo aclara más en el verso 7. No es que haya otro, solo hay uno. O estamos en ese o no estamos. Cualquier otro mensaje donde Cristo no es el centro y donde Cristo no es el Salvador es un falso evangelio. Como alguien dijo, un predicador muy famoso, todos los matrimonios restaurados de esta iglesia me lo deben a mí. Ah, dije yo, este es un falso evangelio. Tal vez él no sea falso, tal vez sea un pastor genuino, pero el evangelio que predica es falso. Porque el evangelio verdadero, la gloria es del Señor. Él debió haber dicho, por la gracia de Dios y el poder de Dios, ustedes están restaurados. Pero cuando un pastor se echa la gloria a él de la obra de Jesucristo, hemos caído en un falso evangelio. Todo evangelio que Cristo no es el centro es un falso evangelio y punto. Es un falso evangelio, raro evangelio, un evangelio corrupto. Y dice, porque hay algunos que los perturban, predicadores, pastores, profetas, maestros, líderes, y otros que los pervierten el evangelio. Son dos cosas. Ministros que perturban a las ovejas y ministros que pervierten. Por ejemplo, un pastor dijo, todos los que están bajo mi cobertura no les va a dar COVID-19. Y los que están fuera de mi cobertura se van a enfermar. Por Dios, hermano, uno no se enferma por la gracia de Dios. Bueno, no quiero entrar en ese tema. Nosotros deberíamos asombrarnos de cuánta gente ha dejado al Señor por oír otro evangelio. Lo que le conviene a uno. Os perturban. Quiero tocar un punto. En el concierto de sanidad que hubo unidos por Julito Melgar, amigo personal, amigo de su congregación, esta congregación con ellos, hace muchos años. Hubo algo que perturbó a la iglesia. Perturbó a la iglesia. Como esa profecía que anda ahí, de un adventista que la tomó otro pastor, que en octubre, noviembre, diciembre es el fin del mundo. ¿Qué es eso, hermano? Por Dios. Que cuidado con noviembre. Todos sabemos que va a haber un problema en noviembre con la elección de Trump. Necesita una profecía. Pero perturban. Y sucedió que la élite evangélica de Guatemala estaba en ese concierto, decenas de apóstoles, decenas de profetas y muchos creyentes que amaban a Julito, pidiéndole a Dios que Dios lo sanara. La farándula evangélica de la música estaba ahí. Y declararon sanidad para Julio, que era la oración de todos nosotros. Pero una cantante muy famosa se paró en público, eso está en YouTube, usted lo puede ver, y dijo, no aceptaremos un no como respuesta, Señor, al Dios soberano, al Todopoderoso, un mortal diciéndole, no te vayas a atrever a decirnos no. Yo me quedé, oh my God, ¿qué es esto? Y no es problema de ella, todos habían dicho lo mismo. Los grandes sanadores evangélicos que salen en la televisión oraron por Julio y el Señor se lo llevó, de todas maneras murió, pero sucedió algo bien interesante. Esa noche hubo un pastor profeta que le dijo la verdad a Julio Melgar.
Se llama Luis Fernando Solares. Otros pastores predicaron y profetizaron sanidad. Este pastor no estaba invitado a la plataforma, un desconocido, no era famoso, no se codeaba con los famosos. Y estaba sentado allá, ¿sabes? Y el Señor le dijo, ve y di la verdad a Julio. Y él se toma casi 15, 18 minutos, yo no sé qué hubiera hecho usted, rodeado de la élite de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastorones. Y un desconocido baja. Y yo no sé qué unción tenía para que le hubieran dado el micrófono, hermano. Le dan el micrófono a este pastorcito, profeta. Y con un temor y temblor le dice, mira, no era invitado, hermano, pero era verdadero. Y le dijo a Julio, tú vas a morir como murió Juan el Bautista. El hombre más importante nacido de mujer murió, aunque su ministerio estaba floreciendo. Y le costó tanto. Pero hay cosas que perturban a la iglesia. Y después de perturbar viene un falso evangelio. Un pastor se atrevió a decir en marzo de que a la palabra de él y al decreto de él, el COVID iba a desaparecer, hermano. Y lo dijo en público. Yo no digo que él sea falso. Yo digo que lo que predica es falso. Otros pervierten, dice Pablo, pervierten. Y si aún nosotros, Pablo, Bernabé, Timoteo, Lucas o un ángel del cielo vienen y les predican un evangelio donde Cristo no es el centro, sea maldito. ¡Wow, hermano! Un evangelio centrado en el hombre que excluye la obra redentora de Cristo es un falso evangelio. Sea anatema, esta palabra significa maldito al fuego eterno, al infierno, condenado eternamente. Pablo les dice a estos, es mejor que se vayan al infierno a que estén llevando gente al infierno. Miren las consecuencias. Pablo está enojado, muy enojado, porque conoce perfectamente lo que molesta al corazón de Dios. Y lo que molesta al corazón de Dios es que Cristo no sea glorificado y su palabra no sea exaltada y Dios no reciba la gloria. Martín Lutero, comentando este pasaje de Gálatas, dice, Pablo está tan lleno de celo, está tan indignado por Dios, que maldice a los falsos profetas y casi empieza a maldecir a los ángeles mismos si se atreven a predicar un evangelio diferente, como lo hizo el ángel Moroni. Yo creo que sí pasó, que se le apareció el ángel Moroni a José Smith allá en Palmira. Yo creo que sí pasó. Y ese ángel le reveló un evangelio diferente, que es la iglesia mormona hoy. Yo creo que sí pasó. Que un ángel se le apareció, pero Pablo dice, maldito si un ángel predica un evangelio distinto. Yo creo que pasó. Es un falso evangelio, está en juego dos cosas. En un falso evangelio está en juego dos cosas. La gloria de Cristo y la salvación del hombre. Un falso evangelio le quita la gloria al Señor. Esta es mi iglesia. Imaginarse de que alguien se atreva a decir, mi iglesia, por Dios, si es la iglesia del Señor, Él pagó por ella, dice la Escritura, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Es la iglesia del Señor. No podemos atrevernos a decir, mis ovejas y mis ovejas tienen que hacer por Dios. Está en juego la gloria de Dios, el sacrificio, la muerte de Cristo. Y está en juego, hermanos, la salvación del hombre. Un falso evangelio puede terminarnos desviando, desanimando. Y Pablo es tan intenso y tan dogmático, hermano, en el evangelio verdadero. Maldito si te quedas con la gloria que le pertenece a Cristo. Maldito. Hoy no lo decimos. Como aquella entrevista que hubo con Larry King, de aquel predicador importante. ¿Se acuerdan? Búsquenla. Larry King, y busquen el nombre de ese pastor. El pastor más grande de Estados Unidos.
Y le pregunta, ¿y los judíos son salvos? ¿Y los musulmanes? ¿Y sabe la respuesta que dio este gran pastor en televisión? No sé, no sé. Y es largo que le pregunta y le pregunta y le pregunta. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y Cristo salva o no salva? No sé, es que no sé. Mi papá y yo fuimos a la India y son tan sinceros los hindúes. Pablo dice, maldito el que no le da la gloria a Cristo en el mensaje y en su iglesia. Concluyamos. Como antes os he dicho, también lo digo ahora. Si alguno predica diferente evangelio que es, sea maldito. Pablo no es primera vez que lo dice. Lo repito, dice. O sea que él lo estaba diciendo en muchas iglesias. Y él concluye con esta frase. Y esta es la pregunta que todo cristiano, servidor, músico, evangelista, pastor, profeta, maestro debe hacerse. Todo servidor, todo hombre de Dios, mujer de Dios debe hacerse esta pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o agradar a Dios? Pues si todavía yo agradara a los hombres, yo no fuera siervo de Cristo. Predicadores que agradan a las congregaciones. ¡Ay, qué lindo el pastor! ¡Qué belleza lo que dijo! Profetizan para que la gente se sienta bien, agradando a los hombres. Y Pablo dice, yo quiero agradar a Cristo con mi ministerio. Si agradas a Dios, no importa a quién le caigas mal. Si tú agradas a Él, no importa. Y si no agradas a Dios, no importa a quién les caiga bien y te aplaudan. Conclusión. Las iglesias se han vuelto complacientes con la variedad de temas sin predicar el evangelio. Cosas lindas, dígame cosas bonitas, yo vengo a recargar baterías. Sí, pero el evangelio es la gloria de Cristo formada en el corazón de los hombres. ¿Cuál es el evangelio verdadero para terminar? Cristo es el centro de cada actividad y predicación. 2, la palabra de Dios es el centro de cada predicación. Y toda la gloria es para Dios, no para ningún hermano. Gracias al hermano fulano. Y un momento. Hay pastores que pervertidos en el púlpito, muy exitosos. Como aquel pastor que para consagrar a los hombres y consagrarlos y ungirlos, tocaba sus partes íntimas. A los hombres, no a las mujeres. Bueno, yo no sé quién va a dar cuenta, pero daremos cuenta al Señor, no a los hombres. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque mi mamá se va a enojar. ¿Qué importa? Mi maridito se va a ir. ¿Qué importa? ¿Vas a agradar a los hombres o a Dios? ¿Qué importa? Es que mi esposa se enoje. Que se enoje lo que quiera. Pero tú no puedes, si eres siervo de Cristo, agradar a los hombres. Si hay respeto, consideración, pero el día del juicio no estaremos delante de la esposa, ni nos va a juzgar los amigos, ni el vecino, nos va a juzgar el mismo Dios al que estamos nosotros avergonzando. Tú no vas a estar delante de quien has agradado, le caíste bien a todos, pero ellos no van a estar el día que Dios te juzgue, sino el mismo Dios de que predicas y sirves es el que te va a juzgar. Al final seremos juzgados delante de Dios y no delante de ningún hombre ni de ningún ángel. Entonces, concluyamos. Tú sirves, predicas para la gloria exclusiva de Dios. Estás en el evangelio verdadero. La palabra es para la gloria de Dios, solo para Él. Cristo es el centro. No es ningún hombre talentoso ni carismático. Es Cristo el centro de la iglesia. Que la gracia del Señor sea con todos. Sean benditos en el nombre de Jesús. Volvamos a la iglesia, pero volvamos al evangelio verdadero. Amén.